Emilio López Montaner. Taca, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo Buenos andás? días, ¿qué tal, Carlos? A vos y a toda la audiencia, ¿cómo estás? Bien. La verdad, tenía ganas así, de hablar al aire con algún peronista, a 2 días del 17 de octubre, y arranco así, sin anestesia. ¿Qué significa ser peronista hoy? Donde hay peronistas en todos lados. Sí, hay peronistas en todos lados. Porque Venegas es peronista Venegas es peronista. y está con Macri. Sí. Sí. Hay peronistas que se hacen los distraídos que no sabemos con quién están. No, bueno, ahí habría que entrar un poquito fino, pero vayamos a la pregunta que me haces acerca de qué es ser peronista hoy. Y yo creo que siempre ser peronista significó ser coherente y consecuente con una idea filosófica y con un proyecto de país que está basado en la doctrina que dejó el general Perón en materia intelectual y teórica, pero también sin duda reivindicar lo que logró materializar el peronismo cuando estuvo en el gobierno, fundamentalmente la experiencia del 45 al 55. Y nosotros creemos que, digo nosotros, cuando hablo de nosotros, digo el colectivo importante que ha acompañado en los últimos 12 años al gobierno nacional y popular que gobernó en la Argentina desde el 2003 al 2015, que hubo una experiencia de restaurar también esas ideas filosóficas, pero también materializar desde la conducción del Estado un proyecto que intente tratar de darle respuesta a una vida digna a los 40 millones de argentinos y que está plasmado concretamente en tener un Estado con una independencia económica de los organismos internacionales, con un fuerte mercado interno, con un desarrollo industrial, con un fuerte protagonismo del Estado, intentando cumplir el rol regulador entre el sector privado y el Estado, y por supuesto poner a esta maquinaria, que es el Estado Nacional, en función también de tener políticas inclusivas que permita que sectores que por diferentes motivos a lo largo de las últimas décadas han quedado excluidos tengan la posibilidad de tener trabajo, educación, vivienda. Y me parece que no claudicar a esa idea filosófica me parece que es lo que define ser peronista o no ser peronista, ¿no? Bien, y te pregunto esto antes de llegar al actual gobierno, ¿qué tuvo de peronista los 12 años de la década ganada? Algunos dicen Néstor y Cristina le dan continuación de Perón y de Evita, y qué le faltó de peronismo a la década, a lo que el kirchnerismo llama la década ganada, ¿no? Tuvo de peronismo la idea esta que te decía anteriormente, que es la de poner el Estado en función de la construcción de un proyecto nacional, basado centralmente en las potencialidades que tiene nuestra nación como Estado, como región, la materia prima, la materia gris, fundamentalmente los recursos naturales, hablando concretamente. Desde el 2013 en adelante, más allá de todas las críticas, algunas constructivas, otras me parece que con mala intención, que se pueden hacer a los dos gobiernos, desde el 2003 al 2000, los tres gobiernos, del 2003 al 2015, vamos a ver si analizamos en torno a la estadística que marca la inclusión en función de la bandera de la justicia social, es que el gobierno de Néstor y Cristina incluyeron a más de 5 millones de trabajadores y de sectores sociales que estaban en la pobreza y que no tenían trabajo. Vamos a ver que los números marcan, más allá de las críticas que se pueden hacer, mirándolo de arriba, del costado, de donde sea, es que se avanzó en un fuerte proceso de preindustrialización. Vamos a ver que hubo una fuerte decisión por parte de este gobierno de avanzar en un proceso de desendeudamiento. Vamos a ver, más allá de todas las visiones diferentes que se pueda tener sobre el gobierno de Néstor y Cristina, es innegable que desarrolló políticas públicas que generaron inclusión social. Podemos hablar de la asignación universal por hijo, del procrear, de las políticas que fueron tiradas en función concretamente de generar la inclusión. Fue un gobierno que intentó tratar de darle un valor sustantivo
a la idea de la recuperación de la materia gris, fundamentalmente lo que tiene que ver con los científicos que habían emigrado a otros países, fundamentalmente en la década del 90. Digo, hay un montón de elementos que marcan que hay un denominador común en las ideas de una concepción de país, una concepción de proyecto nacional, de lo que desarrollaron Néstor y Cristina y lo que fue el gobierno del peronismo, ¿no? Y por eso decimos que sin duda, sin ningún tipo de duda, te vuelvo a repetir, más allá de las deudas que hay pendientes, es que el gobierno nacional y popular del 2003 al 2015 vino a restaurar una idea nueva del peronismo. ¿Cómo estás viendo estos 10 meses y pico de Cambiemos? Vemos a un gobierno que, sin duda, por un lado empezó a implementar desde el primer día un modelo de políticas públicas que fue todo lo contrario a lo que dijo en la campaña, pero que sin duda los militantes políticos que analizamos al universo de los partidos políticos y fundamentalmente lo que representa Macri como empresario, Macri como dirigente político, es que no había muchas diferencias de lo que está haciendo, ¿no? O sea, medidas ortodoxas en materia económica, fundamentalmente las que tienen que ver con aprovechar el desendeudamiento que generó el gobierno anterior para tratar justamente de poner al financiamiento externo como una centralidad en el desarrollo, volver a endeudarse para tratar de generar a partir justamente de ese financiamiento y del capital privado, que supuestamente serían las inversiones que tenían que venir en función de la confiabilidad que le puede llegar a dar este gobierno para que el Estado se vuelva a desarrollar y la economía comience a funcionar. Nada de eso todavía se ha puesto en práctica, ¿no? Medidas ortodoxas en materia liberal de cómo darle respuesta al problema inflacionario, ¿sí? Concretamente el tema de reducir el consumo, achicar el mercado interno, tratar de que la gente consuma menos y que de esa forma, al consumir menos, los precios van a bajar, ¿no? Y sin duda que esto genera, tarde o temprano, genera un cuello de botella en donde la economía, en vez de reactivarse, se retrotrae y fundamentalmente se achica, y esto genera desocupación. Contanos qué estás haciendo políticamente, con quién andás hoy. Estamos trabajando en la Ciudad de La Plata con un espacio político que lo hemos denominado Militancia para la Victoria, que es un espacio político, un frente político que intenta tratar de dar un debate en la Ciudad de La Plata acerca de las deudas pendientes que tiene el peronismo en su conjunto, por lo menos el universo de lo que ha representado el peronismo conjuntamente con las demás fuerzas del Frente para la Victoria, debatir acerca de lo que nos ha pasado en la Ciudad de La Plata, que hemos perdido la posibilidad de gobernar la municipalidad después de casi 2 décadas, y que sin duda ahí hay una deuda pendiente acerca de lo que no se ha hecho, y fundamentalmente estar planteando el concepto de la unidad estratégica para volver a construir una nueva alternativa de poder en la Ciudad de La Plata y aportar también para que esto se extienda en la provincia de Buenos Aires, pero que lo planteamos con la crueldad y con la sinceridad de estar planteando que esta unidad tiene que estar a partir del recambio de una nueva dirigencia, y que esa nueva dirigencia se tiene que renovar de dos formas, o una, planteando una humildad política en donde compañeros que han sido producto de la conducción tanto del peronismo como del Estado municipal en los últimos tiempos, no se vayan a su casa, pero sí den un paso al costado de los lugares estratégicos de conducción, o hay que ir internas. Yo creo que en este tema, lo más favorable y lo más enriquecedor para el conjunto del peronismo es que haya internas a través de lo que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del año que viene, y que ahí se derivan las propuestas y las caras nuevas que tienen que aportar esas ideas, ¿no? Bien, pero estás trabajando con Moreno. Estamos a nivel provincial y en el caso mío acá en la Ciudad de La Plata como referente de la Néstor Kirchner, que es un espacio político, una línea interna dentro del Partido Justicialista
que ha lanzado el compañero Guillermo Moreno, y nosotros hemos venido trabajando ya desde principio de año, nos hemos puesto en contacto con él, debatiendo acerca justamente de estos temas que te estoy planteando, y por supuesto tratando de aportar desde este espacio político a tratar de avanzar en consustanciar un espacio mucho más amplio que vuelva a dar una alternativa en la ciudad de La Plata. Bien, digo, y cuando hablas con Moreno, digo, ¿qué? Digo, uno lo escucha a Moreno en algunos programas como el de Mauro Viale, digo, ¿qué dice de la economía? Moreno es un hombre muy polémico, ¿no? Fundamentalmente por la forma de decir las cosas. Como él las suele decir, él viene a romper con lo que la dirigencia política considera políticamente correcto. Lo que creen algunos que no hay que decir en público, él lo sale a decir abiertamente. Muchas veces eso genera conflicto, pero sin duda que en lo cual nosotros coincidimos mucho con algunos planteos que viene sosteniendo Guillermo Moreno acerca de la situación económica de ahora, es justamente medidas muy fuertes que tomó el gobierno de Macri desde el primer día que gobernó, que fue el tema de aumentar fuertemente los alimentos, la canasta familiar, fundamentalmente lo que tiene que ver con el consumo diario del pueblo argentino, a través de la devaluación, a través de sacar las retenciones, y por supuesto a través de los tarifazos que se han generado también en materia de luz y gas, ha dado que hoy por hoy fundamentalmente los trabajadores, pero aún toda la sociedad en su conjunto, se le ha metido la mano en el bolsillo y se le ha sacado entre un 15 y un 20% de su salario y de sus ingresos. Sin duda que volver desde ahí es muy difícil. Por eso hay un cuestionamiento muy fuerte, muy directo, de un planteo que el gobierno de Macri es un gobierno que representa a los sectores más adinerados de la Argentina, fundamentalmente a los agroexportadores. Por eso definimos al gobierno de Macri como un gobierno oligárquico, y creemos concretamente de que si no se toman medidas inmediatas, como es una emergencia alimentaria, estamos entrando en un cuello de botella muy fuerte en donde la gente de una forma o de otra va a empezar a expresarse cada vez más violentamente. Bien, lo que digo, vamos volando rapidísimo. Digo, lo que tengas ganas de decirle al vecino platense. Al vecino platense le diría que hay que seguir creyendo en la política. Más allá de la dirigencia, más allá de las defraudaciones, más allá de las desilusiones, muchas veces puestas en dirigentes políticos que terminan haciendo todo lo contrario de lo que manifiestan en las elecciones, fundamentalmente las campañas electorales, decirle que la política es una herramienta para defender los derechos, fundamentalmente las necesidades de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, que haya defraudación por parte de los dirigentes no significa que la democracia sigue siendo el sistema en donde tenemos que día a día consolidarlo a través de la participación política, y por eso que la política sigue siendo una herramienta muy importante, que hay que volcarse a la política, que hay que debatir en todos los lugares, que hay que involucrarse a través de las ideas y a través de los cuestionamientos que en cada lugar nosotros creamos que las cosas se están haciendo mal, como puede ser la cooperadora del colegio, como es un sindicato, como son las juntas vecinales, como son los centros de estudiantes, como son los colegios profesionales. En diferentes lugares en donde se está disputando una cuota de poder y en donde se debate la idea acerca de qué sociedad queremos, desde lo general a lo particular, la sociedad se tiene que involucrar. Entonces el mensaje que yo le daría a la comunidad platense es que involucrémonos, porque de esa forma van a seguir apareciendo nuevos dirigentes, hombres y mujeres con buenas intenciones, que intenten tratar de darle una respuesta a los flagelos que tenemos hoy en la ciudad de La Plata. Bien, así digo, fuimos en un flash, rapidísimo. Ligero. Yo pensé que podíamos hacer que íbamos a hacer un ping-pong y una opinión o una reflexión acerca de diferentes temas, ¿no? Un poco más pausada. Tal vez
fui más concreto en función de los horarios, ¿no? No se debería hacer así, pero más allá de que te agradezco esta posibilidad que me das con preguntas muy incisivas, concretas. No, lo que me faltó preguntarte es, digo, te lo pregunto ahora, la ciudad, digo, hablamos de la política que estás haciendo políticamente, mensaje a los platenses, y digo, bueno, ¿cómo ve la gestión de Cambiemos en La Plata? Y ahora, y con eso cerramos. No la veo bien. Yo creo que la ciudad de La Plata fue más... El triunfo de Cambiemos en la ciudad de La Plata fue producto más de una ola que vino en un cambio a nivel nacional y provincial que una alternativa concreta que el intendente Garro con sus equipos pudieron expresar como alternativa de gestión en la ciudad de La Plata. Por lo tanto, esto significa que fue un gobierno que cayó en forma sorpresiva y que, a mi entender, queda demostrado que no estaban preparados para gobernar y para afrontar los problemas que tiene la ciudad de La Plata. Por lo tanto, digo, el atraso de obras públicas, el atraso y desarticulación de políticas inclusivas de generación de trabajo, políticas estratégicas que tienen que ver justamente con el desarrollo de la economía dentro de la región y fundamentalmente los problemas que siguen apareciendo en los servicios públicos es lo que determina que estamos dentro de una gestión bastante pobre, ¿no? Así que yo te diría que para el bien de los platenses, ojalá que esto se pueda recuperar y que puedan permitir garantizar una estabilidad en forma inmediata para que en el 2019 el peronismo se recupere, el peronismo nuevamente con un proceso de unidad y de debate pueda estar planteando una alternativa a este gobierno que, te vuelvo a repetir, para mí es un gobierno que todavía no ha mostrado nada de lo que ha querido venir a hacer. Una más, digo, porque vos me hablás de recuperar, de que vuelva el peronismo. Ahora en el peronismo aparece algo que llaman la segunda renovación. Que la verdad la segunda renovación es una payasada, y esto me hago cargo de lo que digo yo. Digo, vos podés decir, Carlos, no estoy de acuerdo, porque la renovación no fue una cuestión de edad, fue una cuestión de principios. Cafiero era un señor mayor cuando sale la renovación. Menem y Duhalde también estaban en la renovación, que eran también señores mayores. Digo, ahí el que era joven era Manzano. De la Sota estaba. De la Sota era una generación. Grosso estaba. De la Sota y Grosso era una generación intermedia. El joven era Manzano. Exacto. Pero aquella renovación, con Cafiero como abanderado, fue inscribir al peronismo en la democracia, en meterlo en la democracia. Recordemos el peronismo de Herminio Iglesias, con guiño con los militares, aquel famoso pacto síndico-militar que denunciaba Alfonsín, y también fue darle vida democrática interna al peronismo. Digo, eso fue la renovación, no fue una cuestión de edad. Ahora acá parece que esta renovación son Insaurralde, son Juanchi Zabaleta, son Meléndez, son los intendentes jóvenes. Digo, pero me parece que en función de eso que decías vos, la renovación tiene que venir por una seria adscripción del peronismo a la digamos lo que decía Alfonsín, la ética de las convicciones, a la ética pública. Digo, porque no importa, en la Argentina es muy difícil el precio, no importa si vas preso o no vas preso. La realidad fue que a Meléndez Scioli lo echó por chorro. Cuando el intendente de Merlo se pasa, o Tacé se pasa al masismo, Scioli y Alberto Pérez se olvidaron porque lo habían echado a Meléndez de la gestión y lo volvieron a buscar. Juanchi Zabaleta es mucho peor que haber sido el secretario de Vudú. Fue el secretario del senador Román, el senador que manejó desde el Senado la policía bonaerense durante años. Insaurralde fue el secretario de Rossi, una de las peores gestiones de lotería en la época de la época de Duhalde gobernador. Digo, yo no los veo, hablando de ética pública a estos dirigentes. Digo, ¿es posible un peronismo? Digo, a ver, porque hay muchos dirigentes, digo, yo sé dónde vivís vos, digo, a ver, mejoraste un poco la casa, taca, después de 4 años, de 4 años senador, vivís en la misma casa, la mejoraste un poco. Sí. Digo, la casa anterior, que la conozco por dentro, era de un tipo de una vida altamente humilde. Sigue siendo. Digo, viste, bueno, y así hay muchísimos tipos que
que poco han tenido que ver con los millones de dólares, ¿no? Sí. Digo, pero ¿cómo se hace para entrar, para que el peronismo, digo, el próximo peronismo tenga una actitud, digo, no hablemos de republicana, digo, porque bueno, pero una actitud de moral. Entiendo la pregunta. Digo, a ver, que se parezca más a Carrillo, sí, que terminó siendo un médico pobre, era el médico del presidente que atendía a las tribus brasileras, digo. Sí, totalmente. Bueno, con respecto a esto, si me permitís desarrollar una idea que vengo sosteniendo acerca de lo de la renovación y esto que estás planteando, ¿no? Sin duda que cuando estamos hablando de renovación, no estamos hablando de un tema generacional. Más allá de que la juventud representa siempre un poco más de transgresión, yo sigo sosteniendo, digamos, que las personas que tienen experiencia, que han desarrollado una experiencia, no se las puede largar por la ventana, sino que tienen que ser parte del proceso del recambio, teniendo un lugar de un aporte intelectual y también de gestión. Vos nombrabas a lo de Cafiero. Sin duda que Cafiero vino a tratar de reubicar nuevamente al peronismo dentro de la vida democrática. Y me parece que eso fue muy interesante, fue un rol importantísimo, sobre todo, no solamente por el triunfo del gobierno de Cafiero en el 85, sino también por el debate interno que se empezó a hacer acerca de qué es lo que tendría que hacer el gobierno, el peronismo, una vez que estuviera en el gobierno. Pero también la experiencia de la renovación de Cafiero es para tenerla en cuenta y fundamentalmente para los que hoy se llaman renovadores, ¿sí? Cafiero apareció o irrumpió en el 85 con ese triunfo en las legislativas y empezando a plantear una renovación del peronismo. Pero vos fíjate que 2 años después gana la gobernación y al año siguiente en una interna pierde con Menem. Y esa derrota que tiene con Menem, a mi entender, tiene que ver justamente con una renovación cafierista que no logró diferenciarse de los momentos más difíciles que estaba transitando el alfonsinismo, con la hiperinflación, con un modelo que se había quedado estancado y con medidas económicas que iban en contra fundamentalmente de los trabajadores. Y al no lograr diferenciarse de ese gobierno que empezaba a decaer por parte de Alfonsín, termina siendo interpretado por el conjunto de la sociedad como algo que era muy parecido justamente al gobierno de Alfonsín. Y creo que esa es la oportunidad que tuvo Menem en ese momento de irrumpir con una idea de lo que era la revolución productiva, de un peronismo más dinámico, de un peronismo que venía a tratar nuevamente de instaurar las banderas históricas y transformadoras y revolucionarias del peronismo. A la renovación del 2016 les puede llegar a pasar lo mismo. Les puede llegar a pasar de querer garantizar tanto la gobernabilidad y de emparentarse tanto con el actual gobierno de Cambiemos, que puede llegar a pasar que la gente, producto de un gobierno que hoy nos desgobierna más que nos gobierna y que sigue tomando medidas antipopulares, las alternativas no aparezcan justamente por esa renovación. Por eso, tanto a los sectores que hoy por hoy están planteando una renovación, muchos desde el peronismo, pero que no logran diferenciarse, que no logran marcarle con acento y con contundencia el mal gobierno que está haciendo Cambiemos, puede llegar a ser visto por parte de la sociedad en las próximas elecciones como algo que también venía garantizando la continuidad de este gobierno. Por eso digo, tanto a los Massa, a los Urtubey y a los sectores internos, muchos intendentes del peronismo que quieren a veces parecerse tanto a Cambiemos que no termina habiendo diferencia, les digo, tomemos el ejemplo de lo que pasó con la renovación del 80. Ojo con querer parecernos tanto a algo que después
el gobierno, el conjunto de la sociedad empieza a cuestionar. Y es ahí en donde vuelve a aparecer la inmensa proyección e importancia que tiene Cristina Fernández de Kirchner, que a mi entender es la única opositora que hoy por hoy se está planteando con contundencia ante el gobierno de Macri. ¿Sabés qué está acá? En todo esto que me decís, digo, seguís, digo, hacés la gran peronista. Digo, no se quieren hacer cargo ni de la corrupción ni de ser distintos, porque me haces un discurso político distinto y la verdad yo te voy a decir que pienso. Digo, Macri no podría ser presidente y Cristina, los dos tendrían que estar presos. Si vos me preguntás qué pienso sinceramente, los dos tendrían que estar presos. Digo, pero ¿por qué les cuesta tanto a ustedes, los peronistas, una vez hablar de ética? Decir, sí. Sí, pero no me preguntaste acerca. No, pero yo te pregunté eso, Te hablo de la ética, yo creo que los López, en el sentido de los López es como ícono de... un tipo, porque no estoy enfrente de un tipo que presos, tiene 10 autos. Las personas que... Mira, hay algo que Guillermo Moreno lo viene planteando en cada plenario que viene diciendo. Dice, con respecto a los corruptos dentro de nuestro gobierno y a los corruptos dentro del peronismo en su conjunto. Dice, el peronismo bíblicamente plantea en su doctrina, ¿sí?, que el gobierno, los dirigentes que gobiernan desde la identidad del peronismo son esclavos de un pueblo libre. Por lo tanto, cualquier dirigente político que quiera enriquecerse desde un lugar individual para sus propias arcas desde el Estado, es un ladrón, es un corrupto y la justicia tiene que actuar y si tiene que estar preso, tiene que estar preso. De eso no tiene que haber ninguna duda. No tiene que haber ninguna duda. Eso está, lo marco, nosotros lo venimos sosteniendo, no defendemos a ningún corrupto ni de nuestro gobierno ni de los demás gobiernos. Creemos que hay muchos más corruptos en otros gobiernos que en este, aunque se quiere manifestar todo lo contrario. Vos sabés perfectamente que a Irigoyen lo voltearon y si vos te ponés ahora a buscar por internet si existe y si no por los diarios de papel, vas a encontrar que La Nación, La Razón, la prensa ponían en primer lugar, en primera página, el corrupto de Irigoyen. Sí. Históricamente, a Perón también se lo consideró el más corrupto. ¿Sí? Siempre los sectores oligárquicos o los sectores de los grupos económicos han intentado utilizar tanto a través de la justicia como a través de los medios de comunicación para desprestigiar todo lo bueno que se ha hecho en el gobierno. Entonces yo tampoco puedo ser funcional a una estrategia que en estos momentos está determinada, ¿sí? ¿El gobierno de Cristina y el gobierno de Néstor han tenido corruptos? Sí, como han tenido todos los gobiernos. ¿Han sido el gobierno más corrupto? No, ni ahí. Nosotros no consideramos eso.